Mi nombre es Artemio Rodríguez, nací el 3 de julio de 1972 en Tacámbaro, Michoacán. Mi primer acercamiento al arte fue a través de los libros de primaria. Recuerdo muy bien cuando estaba en segundo de secundaria y me gustaban mucho los libros, ¿no? de primaria, las ilustraciones y los textos también. Y de ahí fue donde me gustó el mundo del arte y de los libros. Fue porque a partir de este descubrimiento y de mi fascinación por los libros, me volví un asiduo lector. Y así fui creciendo, y cuando tenía 15 años y pude ir a la preparatoria, empecé a tomar talleres de poesía, y a través de los talleres de poesía conocí algún día que había un impresor en Tacámbaro, en las afueras de Tacámbaro, por el Ejido de las Joyas, que es el taller Martín Pescador de Juan Pasco. Entonces esto ya fue como a los 17 años que supe de su existencia y fui a visitarlo allá a su taller. Y su taller está alojado en lo que fue una antigua hacienda azucarera, era un trapiche, y ahí tiene un taller de imprenta, ¿no? Con tipos móviles, o sea, con la tipografía como se imprimía desde los inicios, desde Gutenberg. Entonces para mí fue fascinante descubrir que este modo de hacer libros original y fascinante estaba todavía vivo y existiendo. Entonces ahí fue donde descubrí que había la posibilidad de ser partícipe de eso. Yo en ese tiempo, como te digo, yo estaba más preocupado en la cuestión literaria, quería ser poeta, pero al estar ahí y platicar con Juan Pasco, él se dio cuenta que yo tenía un poco de talento para dibujar. Entonces él me dijo, ¿por qué no haces grabado? Y así fue como él me dio un libro que se llama El grabado de madera, de Paul Weinstein, que es un judío alemán que vino a México en 1942 huyendo de los nazis, y escribió un libro que se llama El grabado de madera, que es un recuento de la historia del grabado en Occidente y en Oriente. Entonces me sirvió esa fue mi educación teórica, digamos. Y por un lado, y por otro lado, Juan me convidó a comprar las herramientas y todo lo necesario para hacer grabado. Y fue así como empecé a hacer grabado con Juan. Uno de los primeros trabajos que hice con Juan es este libro que tengo aquí, que se llama Las fábulas de Esopo. Y fue muy bonito porque esto lo hice yo cuando tenía 22 años más o menos. Y fue un honor para mí porque yo en ese tiempo ya estaba viviendo en Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos en 1994 y esto se hizo en 1996. Entonces es muy padre porque es un texto en náhuatl hecho en el siglo XVI por algún fraile, me imagino, para enseñar a leer a los nahuatlacos, a los indígenas. Entonces el manuscrito quedó por ahí en algún lugar, y en estos años, en 1996, o un poco antes tal vez, lo descubrió alguien y se tradujo al español. Entonces para mí fue un gran honor porque las fábulas de Esopo casi en todas las culturas de Occidente y tal vez en Oriente también es un libro clásico. Los países Francia, Inglaterra, Alemania tienen su Esopo, digamos, ¿no? El Esopo nacional. Entonces México no lo tenía y nosotros consideramos que era nuestra oportunidad para proponer un Esopo mexicano. Y a mí como muchacho de 20 y tantos años me tocó hacer las ilustraciones. Entonces esas son las ilustraciones que hice. Son pequeñitos grabados en linóleo que van acompañando los textos que van primero en náhuatl y después en español. Y la tipografía pues bellísimamente orquestada por el maestro Juan Pasco. Son 47 fábulas y bueno, fue una cosa muy padre. Este fue el primer ejercicio que hice ya de creación seria, digamos, con Juan Pasco, y pues creo que fue acertada y quedó muy bello el libro. Sí, en mi carrera yo tengo esta relación con el arte chicano y con los migrantes en Estados Unidos, porque, bueno, para empezar, mi familia ha sido migrante, ¿no? Mi padre era migrante, mis tíos eran migrantes, braceros, de hecho, ya en la última etapa del plan bracero. Y entonces mis hermanos también empezaron a ir a Estados Unidos, ¿no?
Entonces yo cuando estaba a punto de cumplir 21 años, que es cuando normalmente se sale de la universidad, yo no salí de la universidad porque me había salido mucho antes. Entonces me llegó el momento de decidir si iba a ser un vago eternamente o si me iba a Estados Unidos, ¿no? Porque la educación no había funcionado para mí, ¿no? En términos de hacer una carrera formal, ¿no? Digamos, ¿no? Yo tomaba clases de cerámica, de pintura, de grabado un poco, pero lo hacía informalmente, no iba nunca a recibir un diploma. Entonces, en ese año, en 1994, decido irme a los Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, que tenía 2 hermanos en ese tiempo en Los Ángeles, Manuel y Toño, me apoyan pagando el coyote. Entonces yo voy a Tijuana, pagan el coyote, voy con una tropa de gente, después de 2 intentos fallidos de cruzar la frontera, lo logramos y llego a Los Ángeles. Entonces para mí esa etapa pues es importante porque me abrió los ojos a otra realidad, ¿no? A una realidad que yo nomás sabía porque tenía familiares, ¿no? Era como pláticas esporádicas que había, pero otra cosa es vivirlo en carne propia, sentirse en un país extraño, donde eres ilegal, donde no eres nadie y todo eso. Entonces yo estando ahí en Estados Unidos, pintando casas con mis hermanos, pues tuve todas estas experiencias y se quedaron grabadas en mi mente. Pero yo quería seguir haciendo arte porque ya había empezado a hacerlo acá en México. Entonces busqué un lugar para hacer grabado, imprimir y todo eso. Y encontré un lugar que estaba en el este de Los Ángeles. Yo vivía en el norte de Los Ángeles, ¿no? que era bastante lejos, son como 2 horas de distancia en la misma ciudad, es una ciudad enorme. Entonces conocí este lugar a través de un artículo periodístico y fui a visitarlo. Y resulta que era un lugar que se llama Self-Help Graphics, que es un lugar que ha sido fundado desde 1970 y que tenía toda una historia dentro del arte chicano. La mayor parte de los artistas chicanos de renombre y ya mayores ahora habían pasado por ahí. Entonces ahí trabajé por mucho tiempo, pues no mucho tiempo, trabajé un par de años, pero esa fue mi introducción al mundo del arte chicano, ¿no? Que yo no sabía, la verdad, no tenía información, pero estando ahí, bueno, conocí en persona a muchos de los artistas, su obra obviamente, y eso pues de algún modo u otro confluyó con mi misma situación de ser un mexicano en Los Ángeles. Y entonces me permitió expresarlo a través de mi arte. Sí, ahorita tengo un proyecto interesante que tengo un par de semanas trabajando en él, que se llama Danzas y Trajes de Michoacán, o Trajes y Danzas de Michoacán, todavía no lo decidimos muy bien, pero básicamente es un recorrido a través de las tradiciones fuertísimas que hay en Michoacán en torno a la danza, ¿no? A la tradición, música y cuerpo y cultura. Entonces, en coordinación con una genial fotógrafa que se llama Florence Lauret, que vive aquí en Pátzcuaro, ella ha documentado a través de la fotografía estas tradiciones en todo Michoacán y ha creado un cuerpo de obra genial. Entonces yo siempre la he admirado, somos amigos y se me ocurrió, yo lo empecé a hacer por mi cuenta a través de libros, en internet y todo, hice un par de imágenes, pero pensé que ella era la indicada para poder retratar, digamos, esta realidad que todavía está muy viva, y es lo que estoy haciendo. Entonces son grabados en un formato más o menos grande. Este es, por ejemplo, uno. Entonces son expresiones dancísticas y de trajes que yo desconozco muchas de ellas. Algunas las he visto en libros o así, pero existen, están en las comunidades y todo esto. Entonces la cosa es documentarlos, hacer grabados, hacer un texto que diga de qué se trata y todo esto, y hacer un documento para la posteridad, rindiendo honor a estas tradiciones vivas. Entonces ahorita llevo hechas, no sé, a lo mejor 10 imágenes, y la idea es hacer 30 o 50 imágenes, ¿no? Pero son piezas así más o menos de este tamaño, ¿no? Entonces ese es el proyecto que estoy haciendo ahorita.
Sí, el libro de Tacámbaro, Hechos y Leyendas, que publicamos este año, es un proyecto muy bello porque inició a partir de que Marina Zarco me invitara a hacer la museografía de la sala etnográfica de Tacámbaro, que está en la cárcel municipal. Entonces me invitaron a hacer eso y a partir de eso yo me puse a hacer una investigación a fondo de la historia de Tacámbaro y me di cuenta que había todos estos episodios, hechos históricos y también leyendas que se prestaban fabulosamente para ser ilustrados y que fuesen atractivos para todo tipo de público. Porque empecé primero a hacer, estaba haciendo la museografía y después empecé a hacer un libro cronológico como histórico, pero pensé que a lo mejor los muy niños y los jóvenes tal vez perdieran el interés, ¿no? Porque suena a clase de historia aburrida y todo eso, entonces nomás lo iban a dejar. Entonces pensé que sería bueno llegar por otro lado y tomarlo más por el lado de lo fascinante, de lo sensacional. Entonces me puse a hacer una selección de eso, de textos originales, algunos del siglo XVI y de la época de la intervención francesa y así, que tuvieran eso, que tuvieran ese elemento de sensacional, de acción, de todo eso. Entonces lo hice, me puse a ilustrarlo y ahí quedó. Es un libro bonito, yo creo que se lee muy bien, está bellamente diseñado, bellamente impreso y es mi colaboración para un pueblo al que estimo mucho porque soy de ahí y porque siento que tiene algo especial, ¿no? Siento que es un pueblo con mucha riqueza, que tiene una historia increíble, que es la naturaleza, a pesar de todo lo que le estamos haciendo los humanos, sigue siendo generosa y bella. Entonces el libro es un llamado para eso, ¿no? Para que recuperemos nuestra historia y tratemos de preservar la historia y la naturaleza, ¿no? Que pues van de la mano, ¿no? El momento que destruyamos la naturaleza ya no va a haber historia porque simplemente los humanos no vamos a poder vivir. Y parece que hay mucha gente que cree que eso no es posible y nomás siguen haciéndolo. Pero pues mi llamado es eso, a que cobremos conciencia y tratemos de recuperar lo hermoso y lo vital que hay en nuestro entorno, en este caso del bello pueblo de Tacámbaro. Creo que mi recomendación para los artistas emergentes, para la gente que está empezando en el arte, es creer en uno mismo, ¿no? Creer en que eres capaz de hacer cosas, tener bien claro en lo posible qué es lo que te apasiona, ¿no? Si es un artista en específico, si es Van Gogh, si es Matisse, si es Degas o quien sea, o si es algún artista mexicano como Toledo o así, tenerlo bien claro y tener esa inspiración siempre contigo y trabajar. La cosa es trabajar mucho, porque nadie nace siendo un talento puro y una eminencia y no más. Ha de haber 5 casos en millones, pero en general es mucho trabajo, ¿no? Es mucho dibujar, leer, documentarte y aprovecharse de toda la historia que hay de historia del arte para poder enriquecerse a uno mismo y antes de preocuparse de si mi obra se va a vender o no se va a vender, si voy a vivir de esto, la cosa es generar una obra de arte que realmente te satisfaga a ti como persona, como individuo y que eso vaya llevándote más allá, ¿no? O sea, en mi caso creo que así fue, ¿no? De trabajar mucho, siempre estar trabajando y eso me llevaba a tratar de promover lo que hacía y tratar de encontrar caminos para que mi trabajo se difundiera. En mi caso, soy afortunado porque me conecté con la cuestión de los libros y los libros creo que es un gran modo de difundir, ¿no? De difundir tu trabajo y darle una vida más allá, ¿no? Entonces, recomendaría eso, que también hicieran ilustración para libros y que pensaran sus proyectos de libros y que no se quedaran nada más en, es que solo las galerías o solo los museos, ¿no? Creo que hay otros modos de existir como artista sin depender de eso. Entonces, eso sería básicamente. Uh-huh.